como lo tenemos, esta medida es precisamente lo que muchas personas estaban esperando, poder retomar nuevamente el deporte, pero como hemos visto en la nota, hay ciertas medidas que tenemos que tener en cuenta, tanto para nuestra propia salud como para la salud de las demás personas que, bueno, también van a estar en esta situación. De igual manera, como veníamos comentando con anterioridad, para profundizar un poco más este tema y tener la situación más clara con respecto a lo que sí se puede hacer y no se puede hacer en esta primera fase de reactivación deportiva, por así llamarlo, vamos a conversar con el doctor Jorge Ayala González, especialista en salud pública y gerencia de servicios de salud. Así que, bueno, bienvenido, doctor Jorge, a Cable Perú TV Informa. ¿Cómo está, ya Carlos? Buenas tardes. Un gusto de poder estar en tu programa y gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente. Y bueno, para empezar nos gustaría saber cuáles, digamos, son los límites de esta nueva medida que ha dado el Ministerio de Salud, porque es decir, uno escucha inmediatamente deporte e inmediatamente lo primero que puede pensar es, por fin, la pichanga con mis amigos después de mucho tiempo, el partido, el fútbol o estas cosas. Tenemos entendido que es individual. De todas maneras, nos gustaría más que nos comente acerca de las limitaciones que tiene esta primera fase. Sí, bueno, el Estado ha dispuesto de tres fases para la reactivación de la etapa de las actividades físicas y estamos empezando con esta etapa que se ha promulgado el día de ayer y a partir de hoy están entrando a su ejecución. Y bueno, hay muchas restricciones que tenemos que conocer. Piensan que el hecho de hoy día empezar a hacer la actividad deportiva, vamos a hacer pichanga, vamos a hacer fútbol, cuando todavía la actividad física colectiva no está permitida, ¿no? Hay que tener bien en claro que para poder hacer estas actividades físicas individuales, tenemos que tener el uso de la mascarilla, ¿no? Lo ideal es el uso de la mascarilla KN95 o la N95 o la FFP2. Cualquiera de estas mascarillas son las recomendables para que puedan iniciar su actividad deportiva. Hay algunos mitos que me gustaría aclarar que muchos de repente televidentes tienen dudas respecto a que si esta mascarilla, el usar mucho tiempo continuo, produce cierta hipoxia o acumula mucho dióxido de carbono o mucho CO2, ¿no? Esto realmente no se ha demostrado, han habido muchos estudios, ¿no? En el cual esto, si bien es cierto, te causa una sensación de ahogo, más no, más no te produce hipoxia, o sea, no llegas a que te falte oxígeno, y tampoco ese gas tóxico que botamos, que expiramos al momento de inhalar, o sea, al expulsar el CO2, tampoco ese cúmulo de CO2 no nos va a causar ningún daño, ningún perjuicio. Lo que sí, en la mascarilla se va a crear un microambiente, ¿no? Que obviamente con el sudor, con la temperatura y la humedad es muy susceptible a que pueda haber un microclima con microorganismos. Y obviamente por lo que se recomienda que se usen filtros, ¿no? Y estos filtros sean recambiados o desechables. Si por A o B utilizan esas mascarillas N95, se podría de repente volver a reutilizar lavándola. Ese es en el peor de los casos. Lo ideal es que se cambie con cada actividad deportiva, pero debido al alto costo que todavía mantienen estas mascarillas, podría lavarse adecuadamente y volver a utilizarlo, ¿no? Pero tiene que haber ese recambio y siempre hay que mantener el distanciamiento social que se recomienda 5 metros entre persona y persona si es que salen a hacer cualquiera de las cuatro actividades que están permitidas ahora, ¿no? Que es el trote, la marcha, tai chi, yoga, ¿no? Son actividades que actualmente se han permitido, las actividades individuales, pero tiene que ser máximo 60 minutos por día y tiene que haber una distancia de 5 metros entre persona y persona y pueden salir a correr o a hacer estas actividades en un radio de 3 kilómetros a la redonda de donde vives, ¿no? No puedes hacer más lejos ni más tiempo de lo que está acordado, ¿no? Así es, Giancarlos. Perfecto. Es bueno que hacer este tipo de declaraciones porque precisamente la idea inicial que uno tiene cuando le hablan de reactivación deportiva o les dicen que ya se puede hacer deporte como tal es lo que usted comentaba, asociarlo inmediatamente con el fútbol. De hecho, nos ha aclarado bastante temas con respecto a los mitos de la mascarilla, pero en el caso de cansancio como tal,
¿está permitido como tal sacársela un momento o dar un respiro grande y luego colocársela o este hecho también está multado como tal? Con respecto al uso de la mascarilla, ¿cuáles son las limitaciones que tiene este nuevo, bueno, esta nueva medida? Mira, si bien es cierto, cuando uno utiliza la mascarilla, la parte externa, la que está expuesta al medio ambiente, es la parte en la que va a quedar los microorganismos o los virus, en este caso, los virus que pueden ingresar a nuestro cuerpo. El hecho simple de tocar la mascarilla para bajarlo hace que nuestras manos ya se contaminen. Entonces, no sé hasta qué cierto punto uno puede salir a correr con un alcohol gel o con un caño accesorio, un lavador de mano, porque ya el hecho de salir con la mascarilla, colocarse, salir a correr y bajárselo para poder tomar un buen respiro, va a hacer de que nos podamos contaminar las manos y obviamente pues estas manos lo vamos a utilizar de repente para agarrarnos el ojo o de repente y llegar a la casa y abrir la puerta con esta mano. O sea, lo ideal sería que no se lo retiren, pero si es que fuera tanta la necesidad o la sensación de ahogo, pero que no es ahogo, solamente sería la sensación, podría de repente bajárselo para poder hacer una inspiración profunda o mantenerse de repente en ese momento un poco más liberado. Pero como te repito, el hecho de estar subiendo, bajando la mascarilla, supuestamente lo que nos protege es la parte externa de la mascarilla. Entonces entraríamos en este contacto y haría de repente que podríamos contaminarnos inconscientemente, ¿no? Ahí un punto que deben considerar nuestros televidentes y las personas que van a practicar este deporte. Exacto, es como lo está comentando. Hay un gran riesgo al momento de bajarse la mascarilla y volvérsela a subir precisamente por este tema, porque precisamente también nos comentaban en redes sociales el hecho de las personas que utilizamos lentes, si hacemos deporte como tal, de por sí algunos caminando ya se les empañan los lentes, imagínense corriendo, va a ser una situación mucho peor todavía. Por otro lado, bueno, nos comentan acá en redes sociales como pregunta, doctor, ¿usted sabe en qué momento ya se va a poder realizar actividades en los centros especializados para el deporte, es decir, los gimnasios, ligas de fútbol, donde a veces uno iba a correr y esas situaciones? Sí, bueno, según lo que está dispuesto por el Ministerio de Salud, eso está comprendido en la segunda fase de la reactivación de las actividades económicas. Ahorita todavía no está permitido el acudir a gimnasios, pero en esta segunda fase, que debe ser, imagino, en una semana más, ya se va a permitir el reingreso o la reinserción de esto, pero realmente se está evaluando, porque también los gimnasios tendrían que tener un distanciamiento adecuado entre máquina y máquina, tendría que haber un control interno dentro del gimnasio, tendría que haber un lavadero de manos permanente, igual al ingreso, las medidas adecuadas de asepsia y obviamente todos con su mascarilla internamente también. Y el sistema del aire dentro del gimnasio tendría que acondicionarse probablemente a un sistema de presión negativa, como ocurre en las salas de operaciones que actualmente están operando emergencias. El aire acondicionado es un aire adecuado con presión negativa, lo que hace que lo que se exhala, o sea, lo que se bota, haya como un aspirador de ese aire y que eso se puede eliminar, ¿no? Igual debería haber en los gimnasios o en el otro de los casos unos ambientes bien ventilados, con una adecuada ventilación, ¿no? Eso está todavía en evaluación, pero está comprendido dentro de la segunda fase de esta reactivación de actividades físicas y deportivas, ¿no? Un poco más de estas fases. Sabemos que al menos de momento la primera es para deportes individuales. La segunda, por lo que nos está comentando, también viene a ser este tema de las actividades ya colectivas. ¿Cuántas fases va a comprender esta reactivación deportiva, llamémoslo así entre comillas, para que, bueno, todo esté ya, digamos, enrumbado, porque el deporte precisamente ha sido uno de los principales factores de estrés de muchos peruanos, que, bueno, gustaban de salir a correr, gustaban de jugar partidos entre sus amigos y, bueno, de realizar diversas actividades, ¿no? Desde el hecho de salir a caminar incluso. Claro, como te mencioné, estas fases que se están dando todavía van a ser por procesos y va a ser de acuerdo a la respuesta que se va brindando, de acuerdo a los acontecimientos que se van a ir dando, pero está comprendido en las fases, estamos en una etapa todavía de deporte individual,
Todavía después va a seguir una etapa de precompetición o de entrenamiento para los deportes que son todavía profesionales y luego va a ser ya comprendida una etapa de competición, ¿no? Obviamente va a ser sin público, va a ser con un aforo limitado de personas y con todas las medidas de bioseguridad correspondientes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este es un proceso lento y la mayoría de nosotros queremos ya hacer nuestra pichanga, nuestro deporte, porque de repente nos hemos acostumbrado a esa actividad deportiva y es necesaria, yo todavía invoco y exhorto a tener un poco más de paciencia, que todavía estamos ante una enfermedad, recordemos, Giancarlo, que todavía no sabemos mucho. O sea, estamos todavía en etapa de investigación, cada día se descubren cosas nuevas, vemos que no solamente afecta a los adultos mayores, sino también a jóvenes, a niños con la enfermedad de Kawasaki, y cada día que pasa vamos enterándonos más cosas y vamos viendo también que actúan de diferentes formas en nuestro organismo. Antes se pensaba que solo afectaba a los pulmones, hoy sabemos que afecta también al sistema de coagulación, afecta al hígado, puede afectar a la parte gastrointestinal. Entonces vamos descubriendo más cosas de esta enfermedad. Entonces no podemos lanzarnos a tomar una medida tan repentina y todo lo que hemos hecho el esfuerzo en poder conservar este aislamiento, esta cuarentena, de repente tirar a la borda. Entonces hay que tomar un poco de paciencia y conciencia en cuanto a las actividades deportivas que muchos de nosotros practicamos, pero lo hacemos por el bienestar colectivo, ¿no? Para el bienestar de la población, para que no vuelva esta enfermedad y vamos a tener que en algún momento aprender a convivir, porque después de esta etapa de pandemia, viene la etapa post-pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que se viene más adelante? Van a haber cosas nuevas, va a haber muchos cambios en nuestra sociedad, por lo menos hasta que se pueda encontrar este tema de la vacuna que aproximadamente a Latinoamérica y más aún al Perú va a llegar en un año, año y medio aproximadamente, porque está todavía en fase de estudio. Si te das cuenta, cada día, cada país va descubriendo cosas nuevas, van haciendo ensayos clínicos o experimentales con cierto producto, que esto va bien, probemos con esta otra vacuna que también va bien, pero todavía no hay masificación, ¿no? Todavía no hay un tema de poder, de que esta vacuna se haya causado un efecto benéfico en una gran población, ¿no? Entonces eso ya es una fase experimental, es una fase de ensayo, es una fase 4 en la que ya esto ya se va a masificar y se va a hacer la reproducción por millones de las vacunas. Y primero, obviamente, va a ser distribuida, pues lamentablemente, en la parte de Europa y luego ya viene a la parte de América, Sudamérica. Y por lo menos estamos aproximadamente calculando que entre un año, año y medio va a estar acá en el Perú esas vacunas. Y con esto, de repente, en parte, va a volver las cosas a su normalidad. Pero por mientras, tenemos que aprender a convivir y a sobrellevar evitar este contagio, ¿no? Es muy lamentable porque, si bien es cierto, la tasa de letalidad no es tan alta, pero complica mucho y causa mucho aglomeramiento en las unidades de cuidados intensivos. Y es lamentable que muchas personas que tienen comorbilidades están falleciendo. Muchos vecinos, muchos papás de amigos, muchos amigos, incluso colegas en mi caso, y es muy impredecible esta enfermedad. Entonces, yo exhorto todavía a la calma, a la paciencia, a la preocupación, a tener un poco más de tino para poder salir a las calles. Y hay un momento en el que ya es casi imposible decir quédate en casa. Ya a estas alturas, con tantos días que han pasado de confinamiento, ya no podemos decir a la población quédate en casa, porque la persona tiene que trabajar, tiene que hacer sus actividades. Entonces, lo que yo recomiendo es, está bien, si sales de casa, cuídate, ¿no? Hay que cuidarnos al momento de salir. Es imposible seguir diciendo, quédate en casa, quédate en casa. Obviamente hay personas que tenemos que salir a trabajar y tenemos que tener todos los cuidados, no por nosotros quizás, sino por las personas que amamos y queremos en casa, ¿no? Nuestros padres, nuestros familiares cercanos. Así es, Giancarlos. Es bastante cierto todo lo que nos comenta, doctor. De hecho, durante la mañana estuve leyendo un artículo del país donde indicaban que la OMS alertaba que no podíamos bajar la guardia ante una segunda ola del COVID-19 y tiene que ver mucho con lo que usted comenta. De igual manera también el discurso que nos da el presidente de la República, Martín Vizcarra, casi a diario, que es
Bueno, hay que trabajar juntos y actualmente el decreto de urgencia en el que estamos actualmente indica de que estamos buscando el Perú hacia una nueva convivencia social. Tenemos una pregunta más de redes sociales que no quiero pasar por alto porque se me hizo bastante interesante, debo admitirlo. En el tema de la rehidratación, cuando uno sale como tal a correr o a caminar o manejando bicicleta o algo, normalmente uno toma un sorbo de agua o toma un poco para poder continuar. En este aspecto se ha contemplado algo, es decir, puede uno tranquilamente rehidratarse mientras está corriendo en ese momento o como tal también está, digamos que limitado. Bueno, en este caso yo, en lo particular, o sea, no está estipulado en protocolo, pero yo recomiendo que las personas anden con su alcohol en gel chico, pequeño, o con un spray de alcohol, ¿no? Y que cuando van a hacer esta bajada de mascarilla para poder tomar una respiración profunda o poder tomar un sorbo de líquido de agua para hidratarse, ¿no? Puedan contener el alcohol líquido o el alcohol en spray y desinfectarse las manos y luego nuevamente volver a subirse. No, lo ideal sería que no lo hagan, pero muchas veces recordemos que hemos estado en cuarentena casi 3 meses y muchas personas no han tenido actividad física y empezar de cero definitivamente va a causar hasta calambres con muchas personas, va a haber mucho esfuerzo físico débil, no va a haber mucha potencia en cuanto a uno haga las actividades físicas de inicio porque está retomando, está empezando de cero, entonces va a necesitar rehidratarse. Lo ideal es no hacerlo, pero si es que lo necesita o lo requiere, podría, como te digo, desinfectarse las manos, bajarse las mascarillas, hacer ese toma de bebida hidratante, ¿no? No habría ningún problema en ese aspecto. Pero por eso solamente están dando 60 minutos como máximo para hacer la actividad, ¿no? Yo creo que basta con media hora, ¿no? Un training, correr en unos 3 kilómetros y de vuelta, suficiente, me parece para empezar. Obviamente hay personas que hacen más distancia o hacen más trote, pero en las personas que vamos a reiniciar o volver a empezar estas actividades pueden llevar su bebida hidratante y con las medidas de desinfección no habría problema en poder consumir, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, precisamente tiene mucha razón en lo que nos comenta y bueno, siempre hay que tener las medidas de prevención sanitaria a la mano, es decir, con el gel antibacterial, con un alcohol y bueno, evitarse dentro de todo tocarse la cara con la mano sucia, por así decirlo, y bueno, tener esas medidas de prevención. De hecho, precisamente leyendo con respecto al tema, esta medida también va para, al igual que con la salida de los niños, hay restricciones en varios distritos, aproximadamente 20. Finalmente, doctor, queríamos consultarle cuáles serían sus recomendaciones para las personas que se quieren aventurar nuevamente a practicar deporte, bueno. Claro, bueno, hay que tener conciencia y tomarlo con mucha cautela, el tema de volver a reinsertarnos a las actividades deportivas. Hay que tomar todas las precauciones de bioseguridad, seguir las normas, no hacernos Pepe el Vivo porque juega en nuestra contra, ¿no? Entonces, si vamos a reinsertar y vamos a volver a retomar estas actividades, lo mencionado, el uso de mascarillas, el distanciamiento, el distanciamiento entre persona y persona, que son 5 metros, los 3 kilómetros como máximo a la redonda de nuestro domicilio, ¿no? El uso de mascarilla permanente es lo ideal. Y hay 20 distritos de alto riesgo considerados, que lo mencionó en el bloque anterior, ¿no? Sería bueno revisarlos. Estos 20 distritos lamentablemente no pueden hacer estas actividades deportivas, ¿no? Este, es parte del evitar el contagio porque son zonas que están incluso con mayor exposición. En este mapa térmico vemos que incluso hay avenidas en Lima que están con un alto riesgo de infección, la avenida Universitaria, la avenida Colonial, entonces definitivamente en esas zonas no es posible hacer estas actividades. Es lamentable porque muchos optaban por estas avenidas para salir a correr, ¿no? La avenida Brasil, la avenida Colonial, la avenida Universitaria, pero según el mapa térmico son las avenidas que tienen más alto riesgo de contagio, ¿no? Y están comprendidas dentro de los distritos, dentro de los 20 distritos que se han mencionado, ¿no? Entonces, la recomendación es
es igual es que continúen o lo hagan con la mayor cautela posible. Recordemos que todos tenemos que ser responsables ante esta situación y no podemos dárnoslas de descuidados o de vivos en tratar de sacarle la vuelta a la norma, porque hay una norma que estipula el uso de mascarilla permanente y no hay excusas para poder no hacer este deporte, ¿no? Este trote o esta caminata, y también con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Cable Perú TV Informa. ¿Algunas últimas palabras que les quiera dar a nuestros televidentes con respecto a este tema antes de irnos al corte comercial? Sí, claro, bueno, para concluir, agradecerte nuevamente, Giancarlo, por la invitación, por la oportunidad de poder compartir experiencias con todos nuestros televidentes y más aún el hecho de invocar no solamente a nuestros compatriotas, sino también en estos días estamos viendo mucho acaparamiento y mucho tema de abuso en cuanto al tema del oxígeno. No, te lo digo porque yo trabajo en un Precisamente. hospital y me gusta exhortar y dirigirme a esas personas que se dedican al lucro en estas medidas en este estado de emergencia que estamos, en este momento de crisis sanitaria, que por favor tomen conciencia y no sean tan abusivos con las personas que necesitan oxígeno. Es lamentable ver que las recargas de oxígeno, aparte de que están colapsadas las empresas que hacen la recarga, también están elevando el costo de la recarga y más aún los balones de oxígeno lo están vendiendo al cuádruple o al quíntuple de su precio. Yo invoco a esas personas que tomen un poco más de conciencia y se solidaricen con nuestros compatriotas que están mal. Igual en las farmacias, no vayamos al acaparamiento, no compremos más de lo que no necesitamos. Esto lleva a un déficit de las personas que realmente lo necesitan, ¿no? No se automediquen, no usen medicación que no se le está brindando el médico, que es el capacitado para indicar esta medicación. No estemos comprando por demás la ivermectina, la citromicina, que por cierto no lo hay, pero la gente está que busca la forma de adquirirlo. Y lo otro es que no se dejen sorprender, ¿no? Lamentablemente, ante esta situación, existen muchos fascinerosos que están vendiendo medicación adulterada, medicación pasada, medicación bamba que no es la adecuada y tenemos que tomar conciencia en eso, comprarlo en centros autorizados y así como también las empresas que se están reinsertando a las actividades laborales, que tomen todas las medidas de bioseguridad y lo ideal es que pasen sus pruebas rápidas todo su personal, así como los mercados, los supermercados, los que son de transporte público, ¿no? Esas son las indicaciones y recomendaciones que hago no solamente a los pobladores o a los compatriotas, sino también a los que son los proveedores de estos productos, ¿no? Tanto de medicamentos como de oxígeno, Giancarlo. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Y bueno, también aprovechar este momento para comentarles un poco más de lo que usted viene diciendo a nuestros queridos televidentes. Tienen que tener en cuenta que no podemos aprovecharnos de la situación en la que estamos. Y lo que comentaba el doctor Jorge tiene bastante razón. Nosotros reportamos colas enormes en la Avenida Emancipación hace unos días y pues lamentablemente estas colas enormes son de personas que necesitan como tal el, el oxígeno y sin embargo no están no pueden acceder a él. ¿Por qué? Porque además de que la demanda es alta, hay personas inescrupulosas que continúan subiendo el precio. Y tenemos que recordar que ya se estaba viendo un tema con respecto a la ley de acaparamiento y, bueno, especulación de los precios con respecto a estos productos, con respecto a los medicamentos, y el oxígeno también debe estar incluido en esta situación como tal. Así que, bueno, ese fue nuestro entrevistado, el doctor Jorge Ayala. Nosotros tenemos que ir a un pequeño corte comercial y volvemos aquí en Cable Perú TV Informa.